En este video vamos a calcular el límite de esta nueva asociación, que es el cociente de un polinomio n cuadrado menos n más 1 sobre esta asociación geométrica que es 4 por 5 elevado a la n. Como siempre, lo primero que vemos es que tenemos una indeterminación. El polinomio tiende a más infinito y esta asociación geométrica, como la base es mayor que 1, como es 5, tiende también a más infinito, multiplicado por 4 se sigue yendo a más infinito. Entonces tenemos una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. ¿Cómo la podemos resolver? Vamos a resolverla de dos maneras distintas, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es aplicar uno de los criterios que vimos en clase, que es se podría aplicar o bien el criterio de D'Alembert o bien el criterio de la raíz enésima de Cauchy. Yo lo voy a resolver aplicando el criterio de la raíz enésima de Cauchy, que proponía lo siguiente. Cuando yo quiero calcular el límite de esta asociación, lo que hago es calcular primero el límite de la raíz enésima del módulo del término general a sub n. El término a sub n en este caso es todo este cociente, el polinomio sobre la sucesión geométrica. Y Cauchy me decía que si yo podía calcular este límite y conseguíamos un resultado, el comportamiento de la sucesión a sub n dependía de cuánto valga este resultado. ¿Sí? La idea es la siguiente. Si este resultado me da un número menor que 1, dije, iba a poner al revés, menor que 1, entonces la sucesión a sub n era convergente a 0. En cambio, si este límite, el valor L es mayor que 1, la sucesión iba a ser divergente. A sub n, esta sucesión diverge. Podría ser que diverja a más infinito si es que a sub n es siempre positivo, o diverja en forma oscilante si es que a sub n alternaba su signo. Y lo que tenía de flojo este criterio, al igual que el de D'Alembert, es que si el límite me da exactamente 1, esta cuenta no me da ninguna información sobre cómo se comporta la sucesión. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué pasa cuando aplicamos este criterio en nuestra sucesión? Vamos a calcular el límite de la raíz enésima de todo nuestro término general, que como dijimos es toda esta expresión, entre barras de módulo. Las barras de módulo enseguida vamos a poder eliminarlas porque todo lo que estamos sumando acá es positivo, ¿sí? Por ser n un número natural, pero en principio el criterio está con las barras de módulo, así que las ponemos. Bueno, entonces sacamos las barras de módulo y la raíz enésima la podemos distribuir en todos los que son productos y divisiones, ¿sí? Es decir, me queda un cociente, que es el cociente de todo este polinomio sobre este factor de acá. Entonces aplico raíz enésima arriba y abajo, en el numerador y en el denominador. Raíz enésima de n cuadrado menos n más 1. Y abajo la raíz enésima de este producto, que de vuelta puedo separar la raíz enésima en cada uno de estos factores, ¿sí? La raíz enésima de 4 multiplicado por la raíz enésima de 5 a la n. Y si miramos esta expresión ya podemos determinar qué pasa con este límite por la siguiente razón. Primero que nada, en el último factor que escribimos simplifico la raíz enésima con la potencia enésima y me queda solamente el 5. Y después vimos en clase que siempre que teníamos un polinomio y le calculamos la raíz enésima a ese polinomio, este límite es convergente a 1. ¿Sí? O sea, toda esta expresión, la raíz enésima de cualquier polinomio es convergente a 1. Lo mismo pasa cuando calculamos la raíz enésima de una constante, como por ejemplo acá, la raíz enésima de 4 también es convergente a 1. Con lo cual nos quedó en este cociente un factor que tiende a 1 dividido un factor que tiende a 5, porque este producto me termina dando 5. Con lo cual el resultado de este límite me va a dar un quinto. Y ahora lo que hago es mirar este resultado que conseguí, en cuál de estas tres categorías cae, es menor que 1, es mayor que 1 o es igual a 1. En este ejercicio me quedó un límite menor que 1. ¿Qué quiere decir este resultado? Quiere decir que el límite que me estaban preguntando a mí, el límite cuando n tenía infinito, de este cociente, n cuadrado menos n más 1 sobre 4 por 5 a la n, es convergente a 0. Y ahí resolvimos el límite. Bueno, el ejercicio con esto ya está resuelto.
Lo que quiero que veamos es otra variante, otra opción para calcular el mismo límite. Vamos a ir a una página nueva y tenemos el mismo límite. ¿Sí? El polinomio sobre 4 por 5 a la n. Cuando nosotros trabajábamos con estos cocientes, cuando teníamos funciones con variable real y teníamos una indeterminación, como es este caso de infinito sobre infinito, existía la posibilidad de aplicar la regla del L'Hopital. ¿Sí? Era una herramienta muy fuerte esa. Ahora, ¿puedo aplicar L'Hopital en una sucesión? La primera respuesta diría que no, porque L'Hopital implica que yo tengo que derivar cada una de estas expresiones, y si lo pensamos, una sucesión no la puedo derivar, porque no tengo una variable real acá. Es decir, si quieren pensemos en el gráfico de esta sucesión. Yo acá tengo graficada una sucesión. No es exactamente la que estamos viendo nosotros, pero es una que nos puede servir para lo que estamos pensando. El gráfico de una sucesión es un conjunto de puntos, ¿sí? Al cual yo voy a mirar el comportamiento cuando n tiende a infinito. Yo asocio el cálculo de una derivada con una recta tangente, ¿sí? De una curva. Yo acá no tengo una curva, con la cual no puedo pensar en rectas tangentes acá. Tampoco puedo pensar, si pienso que la derivada es el resultado de un límite cuando x tiende a un punto. Yo no puedo hacer tender la variable de un punto cuando tengo una sucesión, ¿sí? En definitiva, no puedo derivar una sucesión. Ahora, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Yo lo que podría hacer es momentáneamente pasar a lo que sería variable real. Es decir, en lugar de trabajar con esta expresión así como está, pienso en el mismo límite, pero pensando que la variable, en lugar de recorrer los números naturales, que es lo que hace n, recorre los números reales. Tengo una variable cuando x tiende a más infinito, de la misma expresión, pero cambiando básicamente n por x. X al cuadrado menos x más 1 sobre 4 por 5 elevado a la x. Es decir, a la misma expresión que teníamos, la pienso con variable real. ¿Qué es lo que estoy haciendo eso gráficamente? Es como que estoy armando una función, ¿sí? Cuya gráfica pasa por todos estos puntos, que sería, lo que vamos a poner ahora, sería algo así. Al escribir en términos generales, en lugar de con variable n, que son solo estos puntitos, con variable x, paso a variable real y me construyo esta curva, ¿sí? Que pasa por todos esos puntos. Y le calculo el límite a esta función real. Si esta función es convergente a algún valor, entonces la sucesión, que son puntitos sobre esa gráfica, va a ser convergente al mismo resultado. ¿Estamos? ¿En qué podría fallar esto? Primero, que yo no tenga la posibilidad de pasar a variable real, que depende de cómo sea el término general de la sucesión, yo podría no pasar a variable real. Y segundo, que si resulta que me da una función cuyo límite no existe, yo no puedo garantizar que la sucesión, que son puntitos que están acá, tampoco exista. ¿Sí? Porque podría pasar que tenga una función que es una cosa medio rara, pero la sucesión, que son puntitos sobre esa gráfica, sí sean convergentes a algo. Pero bueno, es una herramienta. Paso variable real, me fijo si en variable real esto tiene límite, y si esto tiene límite, la sucesión va a ser convergente al mismo resultado. Y acá sí puedo pensar en la derivada de esta función, porque estoy con una curva ahora. Entonces, volvamos al ejercicio y pensamos qué pasa si acá aplicamos la regla del L'Hopital. Este límite, vamos a ver si lo podemos resolver aplicando la regla del L'Hopital. ¿Qué involucraba la regla del L'Hopital? Era calcular el límite cuando x tendía al mismo valor, que es más infinito, y acá poníamos las derivadas del numerador y del denominador. El numerador, su derivada es 2x menos 1, y el denominador es 4 por la derivada de 5 a la x, que es una exponencial cuya derivada es la misma 5 a la x, pero multiplicado por el logaritmo natural de 5. Es una de esas derivadas que no solemos calcular mucho, pero me da eso. Y ahora miro qué pasa con este límite. Sigue siendo infinito sobre infinito, porque 2 por x, cuando x tiende más infinito, se va más infinito. Esta exponencial se va más infinito. Los demás son todas constantes, con lo cual acá sigo teniendo una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Lo que puedo hacer es volver a aplicar la regla del L'Hopital. O sea, volver a derivar. Vuelvo a aplicar la regla del L'Hopital y tengo el límite cuando x tiende a más infinito de derivo 2x menos 1, eso me da 2, y abajo me queda la constante 4, vuelvo a derivar 5 a la x, que me va a dar 5 a la x por el logaritmo natural de 5. Como ya teníamos un logaritmo natural de 5, esto queda elevado al cuadrado. Y ahora vemos el límite. Acá arriba tengo algo constante, esto es igual a 2, ¿sí? El numerador es constante, y el denominador tengo 4 que es constante, logaritmo de 5 al cuadrado que es constante, y 5 a la x que tiende a más infinito.
Con lo cual, todo el denominador tiende a más infinito, y como arriba tengo una constante sobre algo que tiene infinito, este límite me da 0, que es lo mismo que habíamos conseguido con la resolución anterior. Entonces, como la función con variable real veo que es convergente a 0, puedo asegurar que la sucesión también va a ser convergente a 0.